Vamos con más información, solo aquí en Exitosa Te Escucha por Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. 8:32 de la noche, hoy día viernes 10 de septiembre, y le presentamos ahora información sobre la economía peruana. El presidente Pedro Castillo se ha reunido con Óscar Dancur y con Gonzalo García, que han sido miembros ya del BCR en épocas anteriores, y no se confirma aún la permanencia de Julio Velarde al mando de el Banco Central de Reserva. Frente a ello vamos a conectarnos próximamente con Carlos Castro, él es decano del Colegio de Economistas, para saber cómo afecta a nuestro país esta todavía falta de decisión. Señor Castro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Katiuska, un gusto de saludarte y agradecerte esta convocatoria y estar presente en Exitosa. Así es, bienvenido. Por favor, se ha hablado ya de que Julio Velarde no estaría al mando del BCR, pero esto todavía no es oficial. ¿Cómo afecta a nuestro país, a la mirada internacional, que no tengamos al señor Velarde o pues a una figura ya frente al BCR de forma oficial? Indistintamente si se confirma esta noticia o se regresa a la situación en que el presidente Castillo y el ministro de Economía y Finanzas se dio ciertos pasos para que siga Julio Velarde, ¿no?, al frente del BCR. Pero si no fuese el caso, en primer lugar, sería importante quién sería el reemplazante y los nuevos miembros del directorio, ¿no?, tanto por parte del Ejecutivo y de los que propongan también el Legislativo. Creo que mientras que no se resuelva esa situación, vamos a seguir con esta incertidumbre, sobre todo quién va a conducir el BCR, ¿no? Hay que acordarnos que el BCR es sumamente fundamental para el manejo económico, por cuanto no solamente tiene que mantener su autonomía y es el responsable de la política monetaria del país. Así es, incluso yo veía por redes sociales una campaña con lista de varias mujeres y pues se decía, ¿por qué no tenemos más mujeres o una mujer al mando del BCR? ¿Conoce usted pues algún nombre que podría asumir estas riendas? Bueno, hay economistas con que tienen los pergaminos no solamente para poder incluso tentar, ¿no?, la propia presidencia, sino también de ser miembros del directorio, ¿no? No me aventuro a dar nombres, pero no solamente en el BCR, Katiuska. Creo que ahora es la oportunidad de fortalecer la política, no solamente de la mirada del Estado, sino también en el propio sector privado, de una mayor participación de la mujer. Y creo que cuando propiciemos políticas y estrategias de mayores oportunidades, y es más, de igualdad de oportunidades para la mujer, este país va a cambiar. Sobre todo miremos en zonas rurales, en zonas muy distintas a lo que es Lima, ¿no?, Ciudad Lima, en que la mujer en realidad está en una desventaja frente al hombre. Y creo que ahí hay que trabajar mucho, Katiuska. Es cierto, sin embargo figuran pues en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno que el presidente Pedro Castillo se ha reunido con Óscar Dancur, que él pues, si Verónica Mendoza ganaba, iba a ser la persona que estuviese al mando del BCR. ¿Cuál es su currículum? ¿Qué se conoce del señor Dancur? Bueno, sabemos que Óscar Dancur no ha estado ajeno al BCR, él ya ha estado en el BCR, ¿no? Entonces conoce la institución. Creo que si entre las alternativas, porque no hay nada todavía concreto, si fuera el caso que él asumiría la presidencia del BCR, ¿no?, de acuerdo a los mecanismos que establece la Constitución, sería importante, pues, y es muy probable, en calidad de ser el próximo presidente del BCR, propondrá también o hará las propuestas por parte del Ejecutivo, o no, de quienes quizás podrían conformar, ¿no?, este directorio a fin de buscar, digamos, un norte en cuanto al manejo de la política monetaria. Es decir, ¿no?, lo que queremos es que el BCR también cumpla un rol sumamente importante en la situación que estamos atravesando como país, que es cómo contribuir a la reactivación económica. Acuérdate que hoy día, más en todos los periódicos se tomó conocimiento
de haber aumentado al 1%, ¿no? La tasa referencial, ¿no? ¿Y qué significa esto, por favor? ¿Esto qué significa para que la gente lo conozca? Por los incrementos de los precios, ¿no? Indudablemente que es también para un mecanismo que pueda contribuir al control de la inflación. Sabemos que si tomamos en cuenta los datos de la tasa de inflación acumulada julio y agosto, en agosto ya estamos superando ya la meta, ¿no? La meta de inflación que había estimado el BCR, y eso es peligroso porque estaríamos perdiendo, digamos, algunos factores que antes los tuvimos con relación a otras economías, sobre todo en América Latina. Acuérdate que en el Perú teníamos la tasa más baja con relación a otras economías de América Latina y el Caribe. Y creo que no es bueno de que superemos la meta de inflación programada por el BCR, ¿no? Es más, ellos también han anunciado que con ciertos mecanismos de política monetaria se espera, ¿no?, que regresemos a los estándares por debajo del 3% de inflación anual. Así es, muy bien, señor Castro, por favor. Cierro con los nombres para ya luego pues concentrarnos con las preguntas que tengo sobre economía nacional. Se ha criticado mucho que continúe en el directorio del BCR el señor Klimper. ¿Qué podría contarnos sobre eso? Porque siempre hay mucha crítica sobre pues la gente que llama de varios años y se mantiene. ¿Qué pasa con el señor Klimper? Bueno, no solamente con el señor Klimper, sino también con otros directores. En primer lugar, de distintas miradas, pero en donde sí, en algún momento se cuestionó no solamente la presencia del señor Klimper, sino también de otros directores, en que no reunía las condiciones mínimas de tanto de solvencia económica, ¿no?, y de lo que significa ser miembro del directorio del BCR, que ese cuestionamiento viene de hace tiempo, no es de ahora. Esperemos que los nuevos miembros, tanto que venga por parte del Ejecutivo y del Legislativo, reúnan los requisitos, no solamente en cuanto a solvencia económica, sino lo más importante, de que tengan un reconocimiento en cuanto a un reconocimiento de principios de ética, ¿no?, de moral, ¿no?, y de solvencia, ¿no?, en cuanto al servicio del país, ¿no? Eso es lo más importante, que criterio. Todos los actores, tanto sociales y económicos, le reconozcan a cada uno de los miembros del directorio esa solvencia, no solamente en cuanto a materia económica, sino también solvencia profesional, ética y moral también, para con el país. Eso, muy bien, comparto completamente ese criterio. Ahora, por favor, ya yendo al problema de fondo, sube el gas, el GLP, sube el pan, sube pues los productos importados, el dólar cierra en 4.11. ¿Cuál es la recomendación que le hace el Colegio de Economistas al presidente Pedro Castillo y al ministro Pedro Franque? ¿Qué hacemos frente a ello? Bueno, somos conscientes también que esta subida de los precios, más aún que se trate de productos de la canasta familiar, que varios de ellos influyen a este incremento de precios, sobre todo de productos alimenticios, porque son importados, ¿no? Nosotros no somos, digamos, que podemos satisfacer la demanda en cuanto a trigo, en cuanto a maíz y una serie de productos que afectan, ¿no?, en cuanto a la subida del pollo y de otros productos alimenticios que tienen gran componente de insumos importados. Eso no lo podemos desconocer. Y es más, el incremento de precios, Katiuska, es a nivel mundial. Entonces, se espera, una vez que se estabilicen las economías, van a tener que regresar y estabilizar esos precios. Pero aterricemos, el tema del gas. El tema del gas, ya el gobierno ha anunciado el mecanismo del Fondo de Estabilización. Si bien cierto, más efectivo hubiera sido el FICE, ¿no? El FIS, tú lo has dicho, ¿no? Por cuanto ese fondo va exclusivamente a las familias más vulnerables de poder contar con el gas natural.
Entonces, el otro, aparentemente no hemos tenido buen éxito cuando hablamos de subsidio y en la que se benefician todos, ¿no? Y yo creo que el éxito del Fondo de Estabilización va a ser de que realmente beneficia al que consume el gas doméstico, pero a nivel de familia, ¿no? Y lo otro es que aparentemente habría un control de no beneficiar en la comercialización del gas a granel, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado. Esperemos que los mecanismos de control tengan éxito. Así es, por favor, señor Castro, cierro ya la entrevista con su final apreciación de la exposición que hizo el ministro y el premier sobre el presupuesto del año fiscal 2022, por favor. Si puede ser más escueto, mucho mejor, ¿no? Para que sea mucho más simple para comprenderlo. Sí, espero tener una síntesis. Sí, si bien cierto, es importante, ¿no? El accionar del Estado a través de inversión pública, porque la inversión pública es importante en que genera una mayor capacidad de prestación de servicios e infraestructura a cargo del Estado, pero lo más importante es la reactivación económica y creo que estamos lejos de ese inicio del proceso de reactivación. Y ahí necesitamos no solamente el apoyo a través de diferentes políticas más vinculadas a las actividades económicas, a los sectores productivos, sino también señales de mejor clima de certidumbre para los agentes económicos y puedan nuevamente retomar sus proyectos de inversión, no solamente pensando en la gran empresa, sino también a ese micro y pequeño empresario que ha sido sumamente golpeado producto de la pandemia. Y ahí necesitamos una serie de intervenciones desde el sector financiero, cómo también formalizar más rápidamente y aprovechar como oportunidad el COVID. No lo hemos hecho, Katiuska. No hemos hablado nada sobre transporte, no hemos hablado aparte de los resultados que alcancemos en cuanto a la vacunación, creo lo más importante es también cómo prevenir ese contagio futuro para escenarios de otras olas que puedan venir, ¿no? Y afectar al país y paralizar nuevamente la economía. No hemos hablado de transporte, mercado de abastos, centros comerciales y una mejor actitud por parte de la población en prevenir y controlar la pandemia. Porque no sabemos hasta cuándo nos va a acompañar esta pandemia y puede ser que va a formar parte de nuestras vidas. Así es, muy bien, muchas gracias, señor Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas. Gracias por su tiempo y por su explicación bastante comprensible para todos los radioescuchas. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Katiuska, y cuando crean conveniente estoy a su disposición tanto de tu espacio y de Exitosa. Gracias. Gracias, muy amable, muy bien, señores, muy buen criterio.